sería la función del sindicalismo, la cuestión de una representación sindical y cómo debe modernizarse el sindicato para ser representativo versus la tradición corporativista, podemos decir, menos útil de un sindicalismo. Cuestión de dispersión y jerarquía de normas, también creo que es importante, toda la cuestión de los acuerdos ministeriales y estos tipos de contratos que va sacando según la capacidad que le concede la normativa al Ministerio del Trabajo para sacar, pero que crea una dispersión de normas y una jerarquía no clara, ¿no? Cuestiones de derecho al trabajo como derecho humano, también es una de las cuestiones que articuló parte de los debates, sobre todo de Juan Pacimiño y de algunos conferencistas que estuvieron anteriormente, y que bueno, que también los hemos invitado y que en algunos casos, pues por problemas de salud, por problemas de agenda, por problemas de viajes, hubiéramos querido que estuviera Adoración Guamán, que estaba de viaje, Juan Pacimiño, que tenía problemas de salud y demás, y también Marx Carrasco, que también participó en varios de los debates y que creo que en estas cuestiones podría ayudarnos a algunos de los temas destacados y principales y que no fueron cerrados, que no fueron concluidos, a nuestro modo de ver que quedaban flecos pendientes, hubiera podido aportar al debate. También, obviamente, los 2 días que hemos tenido de actividad después de los acontecimientos que han sucedido en el Ecuador, pues la agenda la han modificado. En ese sentido, creo que también el debate de hoy debería ir en función también de la cuestión de los acuerdos del FMI y la agenda pactada con el FMI, cuestiones de tratados comerciales, decretos y paquetes económicos, las inversiones y el fomento de las inversiones. Creo que también sería uno de los elementos que podría articular, junto con los otros 4 que he comentado, el debate de hoy. Bueno, básicamente pueden ver los códigos que, como digo, no completan, podríamos agregar todavía alguno, podríamos agruparlos, y de hecho la intención es crear familias de códigos. Y un poco la metodología que hemos seguido es la que les muestro. El Aldasti lo que permite es, como software de análisis cualitativo, lo que permite es extraer un conjunto de verbatims en los cuales determinados fragmentos responden a 1, 2, 3 más códigos y vamos analizando lo que sería todo el discurso para extraer, como digo, las citas, los verbatims vinculados a cada uno de los códigos que se van identificando. En este caso, esto corresponde al segundo de los diálogos laborales y, como pueden observar, en la parte derecha de la imagen hace referencia a los códigos que hemos visto antes y que les he mostrado. Pues, acuerdos FMI, directamente la cuestión de las relaciones de poder capital-trabajo, etcétera, etcétera. Vamos viendo. Un poco por presentar la herramienta también permite lo que sería un análisis, diríamos, cuantitativo de lo que sería el discurso, en el sentido de los términos más repetidos, y como una primera categorización nos puede ayudar, y de hecho nos ha ayudado a ver, por ejemplo, que el tema de la Constitución de Montecristi y demás, pues bueno, en este diálogo laboral salía 12 veces, eso después se puede contabilizar, obviamente los términos más repetidos o más que aparecen en mayor medida, con lo cual permite esta, diríamos, categorización previa o automática en la herramienta. Después permite, por ejemplo, en este caso son los verbatims extraídos para el código acuerdos FMI, directamente sacar todos los verbatims que han sido seleccionados por ese código, por cada uno de ellos, con lo cual a partir de ahí ya se puede articular lo que dicen distintos agentes, distintos conferencistas, del volumen aproximado de 20 personas que participaron, en referente a acuerdos FMI, referente a tratados internacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una herramienta que permite, podríamos decir, lo que habitualmente se hacía antes de forma artesanal, el poder, de una forma mucho más potente, avanzar en la vinculación de contenidos similares, ¿no? Y ver cómo los agentes abordan cada temática referida con estos códigos
de una forma, diríamos, con sus propias palabras o con su discurso, viendo las citas vinculadas a cada código. Bien, aquí es la herramienta donde directamente a partir de los códigos pues ya se puede crear familias de códigos y crear los supercódigos, ¿no? Con lo cual la tarea que pasaríamos a realizar una vez estuvieran categorizadas todas el material sería la de crear estas familias de códigos, estas relaciones y poder agrupar ese esquema que les he presentado yo de una forma como muy lineal, pues más jerárquica, más agrupada, más viendo las relaciones entre cada uno de los códigos. Y a partir de ahí, como digo, estos son los códigos destacados que les he presentado antes, se podrían establecer las relaciones por medio de gráficas y por medio de lo que serían mapas conceptuales. Con lo cual es una herramienta, como digo, muy potente, que me consta que la Católica empezó a implementarla el año pasado, si no me equivoco, con un profesor que de forma piloto empezó a desarrollar este software, y que, bueno, hemos estado trabajando con él. La verdad es que la disposición de Banner y del resto de compañeros por aprender el funcionamiento de la misma ha sido excelente, y bueno, ahí andamos. Y bueno, a partir de ahí yo había preparado una intervención, pero no sé si empiezo yo, quiere empezar Pedro o Angélica. Sí, empiezo yo directamente. Bien. Bueno, pues básicamente la intervención que había preparado va en relación a lo que sería uno de los temas que he comentado, que pienso que es fundamental y obviamente es de plena actualidad, que son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que ha firmado el Ecuador. Tiene una agenda laboral. Entonces, el presentar un poco y de forma rápida, tengo como 10 minutos, 15 minutos, sería de 15 minutos, muy bien. Básicamente, cuál es esta agenda hasta el momento y cuál es la cuestión, diríamos, el camino por recorrer que, según parece, el Ejecutivo o el Gobierno actual tienen negociado con el fondo para obtener el préstamo al cual ha firmado y se ha comprometido. Entonces, básicamente lo defino como el ajuste tras el cambio de ciclo, reformas laborales y evolución. Podemos llamar un consenso de Washington 2.0 en el sentido en que hace referencia a una reedición de lo que se firmó, porque claro, el Ecuador tiene una larga tradición de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, en la década de los 80 y los 90, en las décadas perdidas. Estamos ante una reedición de lo que serían esos acuerdos y por tanto ante una reedición de una década por perder. Sería básicamente la hipótesis. Entonces, básicamente lo que analizamos es que el ajuste no se produce, o la idea que mantenemos es que el ajuste no se produce con el cambio de gobierno, sino que ya en 2015 hay un cambio, hay como un preajuste de varias tendencias, y que a partir de 2016, cuando la política flexibilizadora del nuevo Ejecutivo se plasma con toda su crudeza, a partir de el Ministerio del Trabajo de Raúl Ledesma, cuando aparece en escena el término flexiseguridad y después dinamización laboral, etcétera, etcétera. Entonces, pero que previamente ya encontramos determinados signos de agotamiento del modelo anterior o de voluntad de cambio en el marco normativo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de este año y el paquetazo de este mes, del día 1 de este mes, y la revuelta y posterior, podemos decir, derogación del decreto 883. Y si no, estamos un poco ante la repetición de la historia, en el sentido de no es inteligente tropezar dos veces con la misma piedra. Podríamos aprender de la historia recorrida y ver que el camino que se nos presenta no es muy halagüeño. Estamos en un contexto, por dar algunos datos muy breves, de recesión reciente y de crecimiento muy lento, con lo cual es un contexto de problema y de un ciclo. Básicamente podemos ver
una lenta recuperación entre 2016 y 2018, fragilidad del crecimiento, depresión de la demanda agregada, el contexto económico es de reducción del gasto público brutal, tremendo, sobre todo en el campo de las inversiones, pero también podemos ver que el decreto mantenía una reducción muy grande de lo que serían los salarios de los funcionarios, la contratación de funcionarios, a los nuevos funcionarios les reducía un 20%, les reduce un 20% el salario, una reducción muy grande del consumo y una reducción, como decía, brutal de la inversión pública. La cuestión que tiene analizada Pedro en varios documentos, varios artículos, es el tema de una crisis autoinducida, ¿no? Y ahí podemos entrar después en ver la evolución de la actuación del Estado en términos de, en lugar de contracíclicos y de intentar una política keynesiana de elevación de la inversión, etcétera, etcétera, como recomendaría cualquier institución, pues es sí, directamente deprimir la demanda agregada en el contexto de escaso crecimiento que estaba planteando, parece que no es una política acertada. La inversión sigue una evolución negativa, la evolución de la inversión en el Ecuador, la formación bruta de capital es tremendo. Y estamos ante graves desequilibrios macroeconómicos de balanza comercial, de balanza de pagos, etcétera, etcétera. Bien, al mismo tiempo estamos en un contexto en el cual podemos ver cómo la desigualdad se redujo de una forma importante hasta 2015, 2016 en el Ecuador. El índice de Gini se reduce desde 0,55 hasta 0,46, 45, y cómo repunta la desigualdad en los 3 últimos años y tiene perspectivas de continuar incrementándose. Los salarios en el Ecuador siguen una evolución interesante en cuanto a crecimiento del salario en términos reales, en lo que sería la década de 2017 a 2015, pero desde 2015 se ralentiza de una forma importante. Los crecimientos del salario mínimo, del salario básico unificado, también son importantísimos entre el 2007 y el 2015, con tasas algún año del 22, del 7, del 10, del 11. Actualmente esa dinámica se ha frenado. La evolución del mercado, en el mercado laboral, rápidamente, antes de entrar en dos cuestiones ya más de los acuerdos del Fondo Monetario, podemos ver claramente que la tendencia de reducción de la informalidad, problema gravísimo del Ecuador, que agrupa prácticamente a la mitad de los trabajadores, se produce una reducción importante con datos del ENEM, del INEC, entre 2007 y el 2015, 2016, y a partir de ahí todo el camino andado se desanda, en términos de incremento de la población que trabaja en el sector informal. En términos de las categorías laborales, podemos ver que el empleo adecuado pleno, que llega incluso hasta el 49% en el año 15, baja hasta el 37% de la población trabajadora, con lo cual vemos un conjunto de realidad, de datos, que nos muestran un empeoramiento del contexto en cuanto a formalidad y en cuanto a calidad del trabajo. Hay un problema de calidad del trabajo fundamental, con lo cual la vía a degradar y a precarizar el trabajo no parece que vaya a corregir estas cuestiones, sino al revés, a incrementarlas. Bueno, cómo ha evolucionado el subempleo, por ejemplo, como categoría, con un incremento importantísimo en los últimos años. Y a partir de ahí, bueno, esa sería la evolución del mercado laboral en los últimos años. Crece la informalidad, hay un crecimiento del empleo no adecuado pleno, una devaluación salarial, ese crecimiento del salario real que estaba comentando, que había sido muy importante en el Ecuador y que había mejorado la capacidad de gasto de las personas, las capacidades de consumo, se ve claramente frenado. Hay una voluntad explícita de reprimarizar la economía, lo cual me parece que en términos de división internacional del trabajo es un claro error. Vendiendo productos de escaso valor añadido y agrícolas no se llega muy lejos, no se anda un camino importante en términos de posicionamiento en la economía global. Vemos que hay mayor pobreza, mayor pobreza extrema, una precarización y degradación del mercado laboral y mayor desigualdad. Con lo cual, estamos ante el escenario
de los 80 a los 90 de un camino agotado y de profundizar en lo que sería una sociedad más desigual y con menor posibilidad de desarrollo de las personas y menor riqueza, es la hipótesis que mantengo. Bueno, a partir de ahí desarrollaría lo acontecido en el 2017-2018. Podemos ver un conjunto de acuerdos ministeriales que enlaza con los problemas de jerarquía normativa y demás, donde plantean un conjunto de contratos ad hoc para determinados sectores. Curioso que empiecen con el sector del banano, a continuación el sector florícola, el sector turístico, etcétera, etcétera, con unos contratos básicamente en función, y se concuerdan muy bien con lo que cada una de las cámaras respectivas va pidiendo. El Ministerio de Trabajo parece que con escasas diferencias lo va concediendo. Y eso distorsiona en gran medida porque marca un camino a degradar lo que sería la cuestión contractual. El preludio de la gran reforma serían los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde podríamos ver que a cambio de este préstamo de 4,2 mil millones, pues hay un conjunto de, podríamos decir, ajustes donde el Fondo Monetario Internacional va demandando al gobierno del Ecuador que se alinee con su programa, con los lineamientos marcados para el Ecuador. Y algunos de ellos son, como vemos, de corte laboral. Directamente podemos ver que, a ver, que directamente. Bueno, importante, se plantea en términos como legitimación, reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización, la Carta de Intenciones del Ecuador. Restaurar la prudencia de la política fiscal, generar empleo, tal. En el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, hay un conjunto de disposiciones, desde optimización del sistema de subsidios, es directamente el decreto 883 en su parte fiscal, sobre el cual después podríamos entrar. Reducción del gasto público, ¿no?, a lo que hacíamos referencia. Y apoya la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento. Punto D de este memorando de entendimiento firmado entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del Ecuador. Una ley de emprendimiento, mercados laborales. Ecuador, según el fondo, requiere una reforma laboral urgente que ayude a reducir la informalidad. No sé si la reforma que plantean va a reducirla, va a ampliarla o al menos no afectarla. Y directamente fijémonos que plantea el tema de la problemática laboral de mujeres y de jóvenes también con el elemento legitimador. Se entiende, según la lógica del Fondo Monetario Internacional, que degradando el empleo, que precarizando el empleo, que temporalizando, que desarrollando los tiempos parciales, va a favorecer la movilización laboral de mujeres y de jóvenes. Una reforma laboral implica adaptarse a las condiciones del mercado, a las restricciones actuales, eliminándolas y dotando de mayor oportunidades. Esta reforma permitirá que el actual mercado de trabajo converja hacia uno que se adapte adecuadamente a las necesidades de distintos sectores y responda a las necesidades, otra vez, de las mujeres y de los jóvenes como elemento legitimador. La introducción de contratos laborales menos rígidos, es decir, claramente con una apuesta flexibilizadora, en línea con lo que viene desarrollando el gobierno desde hace 2 años, beneficiará en particular a las mujeres que prefieren trabajar a tiempo parcial. La idea del fondo es que hombres y mujeres no tenemos que trabajar de forma equivalente y aportar un salario equivalente al hogar, sino apuesta claramente porque es el modelo de male breadwinner, hombre gana pan, hombre que provee de ingresos, y mujer que, bueno, participa de forma parcial, de forma secundaria, porque su rol principal es, como todos sabemos, el de cuidar de los hijos y cuidar del hogar, bajo la perspectiva, como digo, que está subyacente en este planteamiento. Bueno, reducir la rigidez del mercado laboral, permitir contratos laborales menos rígidos que puedan apoyar particularmente un aumento de la fuerza laboral femenina y de los jóvenes, aumentar el periodo de prueba de los contratos, reducir los costos de contratación y los costos de despido, al eliminar las indemnizaciones por despido de los trabajadores, etc.
Y otras cuestiones que aparecen en el debate sería el tema de la jornada laboral de 40 horas, donde se cuestiona estas 40 horas, sobre la posibilidad de que las personas, sobre su voluntad, claro, muchas veces esto de la voluntad en una negociación trabajador-empresario es muy difícil de determinar, porque si tu empresario te dice que trabajes más horas y tú dices que no, pues lo mismo, al día siguiente no vas a trabajar. Pero se cuestiona el tema de las 40 horas, bien asentado en la normativa laboral de prácticamente todos los países y entre ellos el Ecuador, y sobre todo de la distribución de los mismos. Ya no solo el montante, ya no solo la cantidad de horas, sino cómo se distribuyen. Por lo tanto, no plantear, por ejemplo, que las jornadas en fin de semana sean equivalentes y no tengan un plus. Esto es una cuestión que entra en el debate actual. Y la creación de un contrato especial para emprendimiento y eliminación del recargo. Bien. Por acabar, el paquetazo del 1 de octubre, apenas 15 días, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Qué poco tiempo, ¿no? Y parece casi que es una eternidad. Que finalmente fue derogado el pasado domingo, planteaba un conjunto de reformas en el ámbito laboral tímidas, pero que diversos de nosotros, y no puedo también puedo adelantarme, planteamos que lo mismo, en la medida en que en la cara más visible del decreto era la parte, podemos decir, fiscal, de la subvención a los combustibles, lo mismo tiene un empuje en términos de intención del gobierno de implantar reforma en el ámbito laboral. Y lo que planteaba en el sector público son una medida confiscatoria del salario, reducción de 15 días de vacaciones, confiscación de un día del salario al mes y lo que estábamos viendo de las medidas de precarización salarial para los futuros empleados con una reducción del 20% de salarios. Curiosamente, yo esperaría que después de esto hubiera habido una movilización amplia del sector público, de los trabajadores del sector público, de los funcionarios. A mí me quitan 15 días de vacaciones y la verdad es que no me quedo tranquilamente acudiendo de una forma, diríamos, sumisa, acudiendo al centro de trabajo. Curiosamente el sector público, curiosamente no, a lo mejor el miedo es tan amplio y las posibilidades de reacción, que es uno de los temas que podríamos entrar, cuando ya no hay una implantación sindical en el sector público, cuando durante los 10 años anteriores se, podríamos decir, desarticularon los sindicatos en el sector público, ha producido esta situación, que es que bien pueden apretar las condiciones laborales, como digo, con una fuerte reducción de derechos, y yo no creo que cerraran o que plantearan el tema de la huelga en el sector público, es una cuestión importante, como después entraremos. Y en el sector privado, lo que se plantea en este decreto es lo que estábamos hablando, flexibilización de la jornada, sábados y domingos como días normales, modulación de la jornada, acabar a lo mejor implementando una jornada, podríamos decir unos contratos de 0 horas, es decir, tú trabajas a petición del empresario, si el empresario te quiere contratar, te llama y tú acudes, si no, no te llama, y si te llama y no vas, pues a lo mejor te tienes a las consecuencias. Eso cada vez está más extendido y podríamos ver cierta petición por parte de las cámaras en flexibilizar de una forma, diríamos, radical lo que sería el ámbito laboral en el Ecuador. Ampliación de las modalidades contractuales, con todo lo que hemos comentado de extensión de esas modalidades que quizás han sido experimentales en el banano, en la floricultura, en el sector turístico, extenderlo al conjunto de la realidad laboral del Ecuador, planteando que, y es una de las cuestiones que me gustaría entrar con el resto de conferenciantes, que el contrato tipo en el Ecuador deje de ser el que históricamente ha venido siendo, que es el contrato indefinido, para pasar a ser lo que sería un contrato de tiempo parcial, nosotros lo llamamos temporal. Contrato directamente que si fuera la modalidad estándar. Por lo tanto, un cambio de lo que sería el contrato típico del contrato estándar. Y en el campo de las relaciones capital-trabajo, una descompensación todavía más acentuada hacia las cámaras y hacia el mayor poder del empresario para determinar todo el conjunto y en este caso también para el Ministerio del Trabajo a la hora de regular. Bien, ¿qué aspectos me gustaría que pudiéramos comentar Angélica y Pedro? Pues aparte de la cuestión del paquete, del contexto tan actual, de la voluntad
del gobierno, del ejecutivo, de desarrollar esta agenda del FMI, de los acuerdos que tiene firmados con el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría que abordáramos algunas cuestiones que en los debates no quedaron del todo asentados. O no quedaron. La primera, después de la que estamos comentando, sería la cuestión de un código integral o no. Se aboga mucho en los debates por un código integral. La cuestión aquí sería si no es más útil una herramienta que haga referencia exclusivamente al sector privado. En el sentido que puede tener una buena intención el crear un único código que regule a todos los trabajadores del país, pero a mi juicio podría dar lugar a que quedase en letra muerta y no fuera una herramienta útil, mientras que si se hace un buen código para el sector privado puede ser una herramienta útil. La cuestión del contrato tipo en el Ecuador, al que estaba haciendo referencia, y la voluntad de las cámaras por introducir lo que sería el contrato, que el contrato fijo no fuera una imposición, a su modo de ver. La cuestión del derecho al trabajo desde una perspectiva ética, es decir, si como derecho constitucional, como derecho fundamental de las personas, como derecho vinculado a la vida, es decir, si no tenemos un empleo digno, es muy difícil que podamos desarrollar una vida digna. Los ciudadanos deberíamos aspirar a poder desarrollar nuestra acción laboral bajo unas condiciones de empleo digno, como elemento que dignifica nuestra vida y que supone un avance y un progreso. Hablar de progreso sobre la base de una precarización laboral es un vacío. Por poner una cuestión relevante en Europa, el contexto de la pobreza en Europa, que destacaba el periódico El País, el de mayor tirada nacional en España, es que el perfil de pobreza no es el que la gente se imagina, que el perfil de pobreza básicamente eran nacionales, no eran inmigrantes, y que 1 de cada 3 trabajaba. Es decir, en el siglo XXI, trabajar no te excluye de la pobreza. Repartir las pizzas con Deliveroo, con el Globo, con lo que sea, muchas veces lo que te lleva es a un círculo de pobreza y no salir de esa circunstancia. Y sí, básicamente la cuestión de si esto no lo hemos vivido ya, es decir, o no lo han vivido ustedes ya. Es decir, si no estamos ante la reedición de la historia y la apuesta del gobierno, podemos ver con cierta antelación que es una agenda fracasada, que no es más que implementar ideas que ya se han experimentado en el Ecuador y han llevado a un fracaso estrepitoso. En América Latina, como ustedes saben, se habla de la década perdida. En Ecuador fueron 2 décadas y media perdidas. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que la sociedad ecuatoriana quiere? Si se implementa esta agenda, la experiencia nos dice que lo que podemos aspirar es a una sociedad más desigual, a una sociedad donde no se progrese en términos de lo que sería un desarrollo integral de las personas, sino al revés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y a continuación queremos invitar a Pedro Páez, representante plenipotenciario del presidente de la República para temas económicos financieros. Fue viceministro de Finanzas, miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la crisis financiera global. Ha sido autor de varias obras referentes a economía y se ha desempeñado como docente en varias universidades a nivel nacional. Fue además superintendente de control de poder de mercado y, como lo mencionamos, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Actualmente es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Pedro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver que hay algún fruto, digamos, del esfuerzo que se hizo en este año y medio en el Instituto de Investigaciones Económicas.
en torno al tema de los diálogos laborales. Pero creo que la perspectiva que se estuvo construyendo en esos meses se ha mostrado absolutamente necesaria en el país. Es una lástima que se haya interrumpido esa posibilidad de tener un espacio universitario, un espacio institucional donde la sociedad ecuatoriana pueda discutir, más aún en esta época de la posverdad, más aún en esta época que cínicamente festeja el engaño y la manipulación de los sentidos como un elemento central del éxito. Y eso se da hasta niveles gubernamentales. Dolorosamente, incluyendo, a propósito de las filtraciones que se conocieron en esta semana pasada, a conocidos, y en mi caso particular, gente que yo personalmente apreciaba, vinculado a fuerzas de izquierda que están precisamente en el corazón del desasosiego que hay en la sociedad, de la falta de orientación y de salidas que se plantean a la sociedad. En esa perspectiva, creo que es indispensable el que se hagan en todos los espacios universitarios los esfuerzos que permitan que la sociedad ecuatoriana debata sobre el futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Lo que se ha vivido, días en algún sentido gloriosos, días en otro sentido terribles, son sin duda, como bien decía Raúl hace un momento, jornadas muy intensas, jornadas que han cambiado de manera telúrica las condiciones de la economía ecuatoriana, las condiciones de la sociedad ecuatoriana, las condiciones de la política ecuatoriana, al menos tal como la habíamos vivido en las últimas varias décadas. Estamos ante un punto de bifurcación histórica, una que podría construir sobre los procesos de movilización, de toma de conciencia, de participación ciudadana que se han dado en estos días duros que hemos vivido y que han involucrado una generación que no conocía este tipo de movilizaciones. Los nacidos en el milenio pasado, como yo y algunos viejitos que estamos aquí, unos todavía en la lucha, otros ya del otro lado, conocíamos esto, pero a cada rato, y la dosis y los cócteles de bombas lacrimógenas era parte de la dieta, no digamos cotidiana, pero sí con mucha frecuencia, varias veces al mes por lo menos. Ahora hay una nueva generación a la que le tomó de sorpresa esta situación. Muchos de ellos participaron con mucha dignidad en reclamo de lo que les parecía justo y tuvieron que afrontar situaciones sin precedentes en la historia del país. Yo creo que en ese sentido, Raúl, hay que tener cuidado con eso si se repite la historia. No. 1.300 heridos, 1.200 detenidos, tantos muertos no ha habido. No ha habido. Entonces, yo sí creo que estamos ante un parteaguas, ¿no? Ante un parteaguas en el que claramente, además, es claro el clima de temor generalizado que se tiene. Decía Raúl el tema de los principales afectados por esto, los servidores públicos, no han dicho esta boca es mía, por miedo a los despidos. Un profesor de acá, David Villamar, ha estimado sobre la base de los datos de la ENEMDU que hay 110.000 funcionarios públicos despedidos desde mediados del 2017 para acá. Y la oferta, el compromiso que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional es que van a seguir sacando más hasta fines de año. Qué lástima que violando la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2000, que además pena con destitución al funcionario que no dé esta información, no se tiene ninguna cifra oficial al respecto. Como no se tiene cifras oficiales respecto a qué es lo que pasa con el sector petrolero, como no se tiene cifras oficiales con respecto a qué es lo que pasa con la balanza de pagos, como no se tiene cifras oficiales respecto a qué es lo que pasa con el IES, como no se tiene ninguna confianza sobre las cifras sociales que lastimosamente después, además de un articulito mío, lo sé a ciencia cierta porque me contaron anecdóticamente qué es lo que había pasado, un articulito mío que mostraba que a mediados del 2018 había aumentado en 500.000 el número de pobres en medio año. O sea, entre diciembre del 2017 y junio del 2018, con datos del INEC, había aumentado en 500.000 el número de pobres
por las nuevas políticas económicas, en un contexto en que se había duplicado el precio del petróleo. Por favor, chequen. Y en un contexto en el que, no sé si se fijaron en las láminas que presentó Raúl hace un momento, el ciclo del sector privado, ciclo de corto plazo, porque hay un ciclo de largo plazo y hay varios ciclos de largo y mediano plazo, pero en el ciclo de corto plazo la economía ecuatoriana ya estaba repuntando. Pero en una combinación de las políticas económicas recesivas y del rol de los bancos, de los grandes bancos, para provocar un estrangulamiento de la liquidez de la economía, un credit crunch absolutamente innecesario, que además guiaba, ustedes pueden hacer análisis de causalidad de Granger, aquellos que están interesados en esto, y van a darse cuenta, ¿no es cierto?, que es el ciclo financiero el que empuja al ciclo real de la economía después de la caída de los precios del petróleo, el terremoto, el cobro de los fallos kafkianos de los tribunales de arbitraje internacionales, que significan una lesión enorme para la economía ecuatoriana, el fenómeno del Niño, etcétera, etcétera. Entonces, como contribución a la patria, lo que se hace es un credit crunch para poner a la economía de rodillas. Entonces, en el marco de eso, es en el marco de ese ataque contra la sociedad ecuatoriana por parte de ciertos intereses muy concretos, que se plantea el tema de las reformas laborales. En ese sentido, Raúl, ¿qué preguntarse si es que corresponde un código laboral integral a estas alturas? Ya sabe cuál es el contenido, cuál es el compromiso. Hay claramente una agenda continental de revertir las tibias e insuficientes, pero significativas reformas progresistas que se fueron dando con distinta intensidad, con distintos calendarios en algunos países de América Latina en los 10, 20 últimos años, y retornar, ya no sería repetir la historia, no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. ¿Qué tiene que ofrecer ahora el mundo? ¿Puede hablarse de un consenso de Washington? ¿Alguien ha revisado lo que está pasando en Washington? ¿Saben ustedes la guerra que se está dando entre las fracciones financieras que eventualmente puede acabar no solamente con la destitución de Trump, sino con la provocación de una crisis financiera, la implosión de una crisis financiera que está lista, que está latente desde hace años? Se la sostiene con vida artificial desde ese largo rato, pero por razones de reparto podría ser que se precipite una nueva implosión financiera solamente para dirimir ese asunto. ¿Qué consenso de Washington están hablando? En ese sentido me parece muy, no sé si tragicómico, ¿no? A propósito de un chiste malcriado que teníamos cuando estábamos en el colegio, de qué le dice la masoquista le dice al sádico, destrózame. Y el sádico le dice, no. En el marco de las reformas neoliberales, el Ecuador está rogando a los Estados Unidos que se firme un tratado de libre comercio, y el señor Trump les dice, no. Aquí el embajador les tiene contentos, diciendo, ya, pórtense bien, y les firmamos el tratado de libre comercio. Pero es evidente, a cualquier persona que puede leer la prensa internacional, es evidente el contexto de guerra comercial, guerra financiera, guerra de divisas, en la que está empeñado, ¿no es cierto?, los Estados Unidos y una fracción, y con broncas específicas entre las distintas fracciones, en el marco de una crisis estructural de sobreproducción. Entonces la apuesta, Raúl, no es solamente el problema de la apuesta fallida desde el principio, no solamente la apuesta a la reprimarización de la economía, es la apuesta a un mercado externo que está condenado al fracaso, porque el mercado se está achicando, y es obvio que nosotros no tenemos condiciones para movernos en condiciones de ventaja respecto, no a China, Alemania, Estados Unidos, no a Brasil, no a Argentina, a nuestros vecinos Colombia y Perú, y no en el mercado externo, en nuestro mercado nacional. Y es por eso que yo me temo, y lo hemos venido denunciando en las distintas reuniones que hemos tenido, no solamente del diálogo laboral, sino en varios otros eventos que se han hecho acá, que son alrededor de 70, en las que hemos venido denunciando que aquí se está preparando las condiciones para reventar la dolarización. Así como, oye, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo.
Y tres vectores fundamentales, solamente a propósito de lo que ya contamos con la información que nos presentó Raúl hace un momentito. A ver, más importante el tema de la restricción externa. ¿Se hace algo por equilibrar la economía ecuatoriana en el tema del sector externo? Nada en absoluto. Al contrario, teniendo el sector privado un déficit en lo que va del año, anualizando lo que tenemos hasta ahorita, de 25.000 millones de dólares en la balanza de pagos privada, se coge y se abren más las importaciones. Se debilita el impuesto a la salida de las divisas en medio de una fuga de capitales brutales. Vean por favor ustedes las diferencias entre lo que están captando y lo que están colocando los bancos desde el 2014. ¿Qué se hace para equilibrar el sector externo, compañeros? Y recuerden ustedes que a diferencia de lo que teníamos antes de la dolarización, en la que se iban las divisas, pero se quedaba la moneda nacional circulando para generar las condiciones de capital de giro que se necesita y la de liquidez de la economía, ahora físicamente salen los dólares. Y ustedes consideran conmigo, me habrán oído varias veces repetir la misma frase, que los dólares vuelan más rápido de unos bolsillos que de otros. Es decir, hay un efecto estructuralmente asimétrico que golpea de manera fatal a los sectores más vulnerables de la economía, porque la escasez de liquidez que pueden tener los sectores más diversificados, con mayores contactos, pueden resolverse con una llamada telefónica, puede resolverse con una palanca. A nivel de mientras los mercados son más débiles, son menos diversificados, son más delgaditos, la falta de liquidez puede rápidamente tornarse en un problema de solvencia y puede rápidamente definir la eliminación irreversible de esas unidades productivas. Y eso es lo que sucede con los sectores populares. Más aún si la política del Estado es en el marco de esta tendencia recesiva. Ya llevamos 3 años peleando con tasas de inflación negativas. Tasas de inflación negativas para los sectores populares, ¿no? Para los campesinos, para los carpinteros, para las costureras, para los sastres, para los carniceros, no para las grandes empresas, no para los grandes oligopolios, especialmente los oligopolios importadores que han generado una estructura de costos cada vez más alta que se vuelve imposible en el escenario internacional. Los verdaderos problemas de competitividad de la economía ecuatoriana están ligadas a eso. Y eso nos abre el segundo gran vector, que es ¿qué se hace con estas medidas? ¿Qué se hace con este plan para resolver, para mejorar el tema productivo? Nada, al contrario, se desencadena una dinámica que acelerará de manera irreversible las condiciones de deterioro de las condiciones productivas aquí en el país, especialmente de los sectores más populares. Con un proceso de quiebras, con una ola de quiebras que no solamente va a involucrar a la economía popular y solidaria, sino empresas cada vez más grandes, empresas medianas, empresas inclusive grandes que han estado, por ejemplo, orientadas al mercado interno y que por primera vez en la historia tuvieron la oportunidad de enfrentar un mercado privado, algo que la mayoría de los gurús de la economía lo niegan, pero se duplicó el mercado, más que se duplicó el mercado privado, quitando la inflación, generando la posibilidad de nichos de mercado que jamás antes existieron por el proceso masivo de redistribución del ingreso. Compañero de aquí de la facultad, secretario privado, ex secretario privado del presidente Lenín Moreno, Andrés Mideros, tiene hechos unas estadísticas que muestran que cada percentil de la población aumentó de manera significativa su capacidad de compra entre el 2007 y el 2014, 15, no me acuerdo, 16, no me acuerdo el dato. Y obviamente los más pobres aumentan en el 24.9%, el percentil más rico aumenta en el 1.4%, pero todos aumentan. Pues están desde la miopía política de esta guerra de clases que está librando el capital contra el trabajo, que está librando la oligarquía en contra inclusive de la burguesía, que está librando el imperio en contra de la nación. Lo que no se dan cuenta aquellos que adhieren de manera miope a este tipo de ofensivas es que están matando a la gallina de los huevos de oro. Porque esos mercados están siendo destruidos a una velocidad increíble. Aunque más increíble es el grado de resiliencia que la economía ecuatoriana ha podido ir forjando en estos 10 años, en estos 12 últimos años, con resortes endógenos de crecimiento en las relaciones proveedor-cliente, en la construcción de multiplicadores territoriales, que han permitido, por ejemplo, vean ustedes el comportamiento diferencial que tienen en el sur de Quito, ¿no? O que tienen en Carapungo, o que tienen en las distintas provincias, sobre todo de la sierra.
en el que claramente se ve otro comportamiento de mercado que difiere radicalmente con las estrategias de rentabilización de aquellas empresas, las más grandes, las más oligopólicas, sobre todo las importadoras que se han ido consolidando, que han enfrentado durante décadas, por las políticas neoliberales, solamente el crecimiento de la capacidad de compra del 1% más rico de la población, mientras el resto de la población, inclusive el 9% siguiente de los más acomodados, han tenido algunos años bien, otros años más, y otros años peor, pero mientras más pobre, la situación ha sido cada vez más pobre. Los nuevos nichos de mercado abren la posibilidad de un nuevo tipo de emprendimiento que no basa su rentabilidad en el aumento de los precios a costa de reducir sus clientes, sino al contrario, en la ampliación de masa de ventas con tasas de ganancia cada vez más bajas. Y son esos sectores los que están siendo golpeados de manera gravísima, muy rápida en este proceso. Por eso, lo que mencionaba muy bien Raúl en términos del deterioro de la calidad del empleo. Y no me refiero solamente al empleo asalariado, sino el empleo no asalariado, ¿no? Las capacidades que tiene de absorción la economía popular y solidaria, la pequeña, la mediana empresa y cada vez empresas más grandes, insisto, para absorber esa fuerza de trabajo que la dinámica del gran capital no puede absorber. La vieja consigna de que bajando los salarios, bajando los costos laborales, se va a posibilitar mayor empleo, no puede ser más miserable como la que se da en estos momentos. Es un planteamiento que ha cundido y que se reproduce en todas las esferas de la sociedad, inclusive en dirigentes sindicales que estuvieron acá en las distintas sesiones del diálogo laboral, y que no tienen ningún fundamento. Aquí nosotros, los economistas, los sacerdotes de esta nueva religión que no es del monoteísmo, sino del maniteísmo, somos los principales responsables de haber plantado esta idea en la cabeza de la gente con el viejo modelito de que la oferta, la demanda, entonces si es que bajan los salarios va a aumentar el empleo. Pues no, inclusive dentro de la escuela neoclásica, lastimosamente son cosas que no se enseñan en los libros de texto y no se enseñan en las aulas de la mayoría de las facultades de economía del país, inclusive esta, de acuerdo a lo que yo conversaba con los compañeros de aquí de la Católica, ya desde los años 70, principios de los años 70, hay resultados de teóricos neoclásicos que independientemente llegan a la conclusión de que eso no es posible. Hugo Sonnenschein, presidente de la Escuela de Chicago, si estamos hablando de uno de los insiders del neoliberalismo, de los más altos representantes del neoliberalismo, Gerard Debreu, uno de los ganadores del premio Nobel por haber hecho la teoría matemática del equilibrio general, Mantel, por cuenta separada, llegan en los años 70 a descubrir que es imposible, ¿no es cierto?, que haya una posibilidad de que aumente el empleo si se reducen los salarios, porque la demanda de empleo también es endógena. Y si no hay con qué comprar, no va a haber demanda, y si es que no hay demanda, ¿quién va a vender? Y si es que no se puede vender, ¿para qué va a contratar? Y no es una cuestión que está en el aire, es lo que está pasando ahorita. Y si no les gustan estos temas que ya tienen casi 50 años, pues por favor lean a Mascolel, Andreu Mascolel, del libro. Tiene un artículo en 1989 que dice Anything Goes, que es todavía más explícito en demostrar con instrumentos absolutamente neoclásicos que no es posible utilizar las curvitas de la oferta y la demanda del equilibrio parcial para explicar lo que sucede en el mercado laboral. Y sin embargo, los economistas seguimos remitiéndonos a esa misma teoría. No solamente que no hay fundamentos teóricos, sino que la evidencia aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo muestra claramente que la reducción de los costos laborales no significa una mejor perspectiva para la contratación laboral. Y les pongo como ejemplos el momento de la dolarización. Gracias a las políticas neoliberales se llegó a un salario mínimo vital salario mínimo vital nominal de $48. Y es el año de peor nivel de desempleo, de subempleo, de calidad del empleo y de contratación laboral. Y al contrario, desde el año 2007 se tiene un aumento sostenido, sin precedentes en la historia del salario mínimo vital real, ese sí real,
en todas las categorías que se establecían en las comisiones y en los mecanismos que planteaba el Ministerio de Trabajo, y es el momento de mayor dinámica de crecimiento de la contratación asalariada en el país de acuerdo a las estadísticas, a las encuestas de hogares. Y para que no digan es que solamente es el correísmo, lo mismo usted, y eso significó una más que duplicación del salario mínimo vital real, ¿no? Y vean ustedes cómo aumentó el nivel de trabajo asalariado contratado en la economía ecuatoriana. Y para que no me digan que soy correísta nomás, pueden ustedes constatar los datos que se tenían, por ejemplo, en la época de Roldós, cuando se duplicó el salario mínimo vital de 2.000 a 4.000 sucres, así como me oí. Y ahí vinieron, ¿no es cierto?, los gurús de la economía a decir, oh, se destruye la economía ecuatoriana, van a quebrar las empresas, va a haber desempleo. Mentira. ¿Va a haber inflación? Mentira. Es el mejor año que se tiene las estadísticas disponibles, ¿no es cierto?, el mejor año de empleo, pero además es el año en el que mayor participación tienen las remuneraciones en el PIB, y en el marco de una situación en la que otros países tenían problemas, por ejemplo el caso de Perú y Colombia, con el ciclo de crecimiento. En el caso del Ecuador tuvimos un buen crecimiento del PIB, creo que una inflación del 13%. Al contrario, los 25 años que continuaron por las políticas neoliberales después de 1981 significan un ingreso per cápita decreciente. Solo se recupera el ingreso per cápita, el PIB per cápita de 1981 en el año 2005 o en el año 2007, dependiendo de cuál es el deflactor que usted utilice. Son los costos laborales licuados por los procesos de devaluación, por los procesos de inflación, por una cantidad de mecanismos macroeconómicos que golpearon directamente la situación de los sectores populares. Y es un proceso de absoluto estrangulamiento del mercado laboral. Entonces, lo que estamos garantizando con esta reforma laboral es el empeoramiento de las condiciones de demanda interna, y diferencialmente, porque los pobres del campo y de la ciudad compran a los pobres del campo y de la ciudad, una situación mucho más grave, diferencialmente más grave, en lo que tiene que ver con las pequeñas, medianas empresas, sobre todo en las provincias, en los sectores populares. Es decir, olas de quiebras que van a favorecer un proceso de centralización del capital. Y finalmente el tema fiscal, y con esto ya me estaba viendo con cara que me va a dar duro la Gaby, así es que rapidito respecto al fantasma, al cuco absolutamente artificial de la cuestión fiscal. Gracias a los mecanismos de la posverdad, con la complicidad consciente o inconsciente de la academia y obviamente de los medios de comunicación, vaya qué vergüenza, se instaló que el asunto del aumento de los combustibles era un problema fiscal, y si es que era correcto o no correcto, que si se llamaba gasto fiscal, si se llamaba subsidio. ¿Qué están hablando? Cuando claramente acaban de mandarle sacando a un señor por irse de lengua, por decir que ya está asignada a quién va a ir la refinería, a quiénes van a ir las hidroeléctricas, a quiénes van a ir todas las empresas estatales. Están subiendo los precios de los combustibles. O se estaban subiendo, o se están subiendo, o se estaban subiendo. Avisarán. No para que aumenten los ingresos fiscales, para que aumenten los ingresos de los que van a recibir esas empresas. Y lo mismo sucede con el tema de los trabajadores del sector público. El que le quiten un día de sueldo al trabajador del sector público, al trabajador de las empresas públicas, no aumenta los ingresos fiscales. Porque son empresas que ya están asignadas para ser vendidas, conforme el compromiso servil que se tuvo en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Y por favor, díganme ustedes, ¿en qué debate económico se dijo algo tan evidente como esto? Por el contrario, lo que se ha hecho en el plano fiscal es debilitar los mecanismos que penosamente se venían construyendo, no solamente desde la época del Marx Carrasco, que ha hecho un trabajo formidable en eso, sino desde la época de Elsa de Mena en torno a la eficacia recaudatoria, al eliminar, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta, al eliminar, por ejemplo, el impuesto, al debilitar el tema del impuesto a la salida de divisas y facilitar la fuga de capitales. Con la ley Trole 3 se generaron una serie de mecanismos que facilitan mucho más perversamente la fuga de capitales y la evasión tributaria, y lo que se está haciendo ahora con este paquetazo es profundizar esa situación. Y adicionalmente, de manera estructural, como acabo de mencionar, y con esto voy cerrando, se está debilitando de manera estructural en el largo plazo
las posibilidades de expansión de la base tributaria. Es que tanto por el lado de la expansión, perdón, tanto por el lado de la recaudación, tanto por el lado de la tasa, como por el lado de la dinámica de la base tributaria, está garantizada la crisis crónica del sector fiscal. En resumen, compañeros, los tres vectores fundamentales de la economía, no solamente que no tienen ningún horizonte de mejoramiento, sino que al contrario, se está caminando inexorablemente a paso firme para garantizar el desencadenamiento de una dinámica de deterioro acelerado, que hace imposible, ¿no es cierto?, que esta situación continúe. Los mismos que, aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional, cuando ya autores del Fondo Monetario Internacional como McKinnon habían anunciado, habían advertido a finales de los años 80 que esas políticas iban a causar crisis financiera, los mismos sectores que salieron ganando a sabiendas de ese proceso, que provocaron a sabiendas la crisis financiera para salir ganando de la crisis financiera, que provocaron la dolarización para salir ganando de la dolarización, son los que ahora, con el contubernio de ciertos sectores de la academia y masivo de la gran prensa, están preparando el camino para salir ganando, reventando la dolarización. La reforma laboral es una pieza clave de esa situación, que además involucra no solamente el funcionamiento del mercado laboral y las condiciones recesivas a las que yo me refería con los procesos de concentración y centralización de capitales, sino que van a marcar una nueva etapa en la política del país. El grueso de las medidas no tienen ningún efecto económico. ¿Creen ustedes que va a mejorar la productividad del sector público porque se reduzcan las vacaciones del sector público? Es un mecanismo político de humillación. Es un mecanismo político de subordinación, de sumisión simbólica y real de sectores populares para, con la vieja consigna de dividir para reinar, trabajadores del sector público contra los del sector privado, trabajadores antiguos contra los nuevos, trabajadores del campo contra los de la ciudad, trabajadores de Guayaquil contra los de Quito. Ya están diciendo en Guayaquil que no hay que comprarles a los indios. Vean, nosotros lo que hacíamos es, no, al contrario, que hay que comprar a los campesinos, hay que comprar a los indios, hay que comprar a los artesanos. 1.400 millones de dólares logramos colocar en las fechas de los supermercados. Ahora, la propuesta fascistoide que se está haciendo en el país y que está ganando adeptos, ¿no es cierto?, a partir del discurso del exalcalde de Guayaquil, que se queden nomás en el páramo, es que no hay que comprarles nada, que se mueran de hambre, sigamos importando. Decía Warren Buffett, uno de los hombres más millonarios del mundo, esta es una guerra de clases y les estamos ganando. Es una guerra de clases del capital contra el trabajo y les estamos ganando. Aquí están generando condiciones que podrían disparar una espiral irreversible que nos va a llevar a caminos muy dolorosos, compañeros. Hemos tenido, mal que bien, no es que seamos santitos, pero a comparación de lo que ha pasado con nuestros vecinos en Colombia y Perú, hemos tenido 100 años de relativa paz social. No hemos tenido guerra civil, compañeros, y eso no es chiste. Estamos a punto de generar precisamente eso, de generar un proceso de confrontación pueblo contra pueblo en una situación en la que nadie sale ganando, excepto una minoría cada vez más rica y en muchos casos transnacionalizada. Conjuntamente con el paquete de las reformas laborales, está en los borradores que han llegado, que estaban circulando en la asamblea, está el asunto de la reforma del Banco Central, que no solamente es la autonomía, con toda la dorada de la píldora que han dado en torno a la autonomía, sino inclusive el proceso que es una vieja consigna de los grandes bancos de sacar el encaje bancario, la cámara de compensación, el fondo de garantías, de lo vinculado a pasar todo eso al Banco Wachovia, que es un banco, además ahora en manos del señor Warren Buffett, a propósito, que fue cerrado por las autoridades federales de los Estados Unidos por narcotráfico. En el Banco Central constan cartas de los distintos bancos exigiendo que se desmantele el corazón del Banco Central a nombre de la autonomía para pasar en los ejes centrales de la autonomía financiera del país al banco del narcotráfico. Y ahora se ha revivido esa consigna. Y eso no acaba ahí. Aparte de la profundización de la vulnerabilidad ecuatoriana que ya se dio con la Trole 3, con la mal llamada Ley de Fomento Productivo, que pone mayores vulnerabilidades de nuestra economía ante las posibilidades de arbitrajes internacionales,
nuevamente ahora están comprometidos más y más aspectos de la economía del país, más y más causales, ante la posibilidad de estos arbitrajes kafkianos que pueden significar, como en el caso de la Chevron, el 19, el 20% del Producto Interno Bruto. ¿Quién está discutiendo esto, compañeros? ¿Dónde están las discusiones de esto? Esto no es un problema de correístas y anticorreístas, de izquierda o de derecha, del gobierno o de la oposición. ¿A dónde se está yendo el país? ¿A dónde se está yendo el país, compañeros? Entonces, miren, yo saludo el que en la Católica todavía hay espacios para discutir estas cosas y ojalá esto pueda continuarse como un espacio institucional de discusión, de diálogo de los problemas nacionales, respetuoso, responsable, riguroso, que plantee soluciones y que permita evitar situaciones muy dolorosas para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, también. Y ahora queremos invitar a la doctora Angélica Porras Velasco. Ella es doctora en Derecho por la PUCE, tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca y es especialista en Derechos Humanos. Es profesora en la Universidad SEC, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en Derecho Laboral y Procesal Constitucional. Fue coordinadora de investigación del Centro de Estudios y Difusión del Derecho de la Corte Constitucional y asesora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenida, Ángel. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que, como ustedes han escuchado, yo soy abogada y por lo tanto, mi enfoque va a ser el del derecho. Ustedes son economistas, espero no aburrirles demasiado. Solo a mi favor decir que yo no me aburrí con las dos presentaciones anteriores y entonces espero que no ocurra lo contrario. Bueno, yo quisiera comentarles a ustedes algunos temas, empezando por una visión jurídica del tema del trabajo, o sea, lo que nosotros conocemos como el derecho laboral. Y allí analizar el tema del Código del Trabajo, que es un código viejo, el tema de la Constitución del 2008, el tema de las reformas laborales del 2015, que ya fueron mencionadas aquí por Raúl, y luego las reformas actuales, es decir, las que vienen de la mano de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Esto más bien como una línea de tiempo para identificar qué es lo que está pasando en el derecho laboral o en el Código del Trabajo, en la protección de los derechos de los trabajadores, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista individual, hablamos de los derechos a la jornada, al salario, etc. Pero cuando hablamos desde el punto de vista colectivo, hablamos del sindicato, hablamos de la contratación colectiva, hablamos de la huelga. Y esto es importante para ver qué ha pasado en nuestro país. Entonces, lo primero que hay que decir es que el Código Laboral del Trabajo, en realidad, porque así se llama Código del Trabajo, es de 1938. Y este código que nace en ese momento, nace en un momento muy particular del país, porque en primer lugar viene de un proceso de la Revolución Juliana, viene de una gran huelga general del 15 de noviembre de 1922, viene además de una constitución muy avanzada, que es la Constitución de 1929, que introduce por primera vez derechos económicos y sociales en el caso ecuatoriano, a tal punto que introduce el derecho de participación de los trabajadores en la gestión y gobierno de la fábrica. Pero también hay que decir que en ese momento el centro del Código del Trabajo es el obrero. O sea, se piensa en un Código de Trabajo para la fábrica, en una relación netamente de dependencia, y ese es nuestro Código de Trabajo. O sea, está pensado en una relación de dependencia, en una relación en la industria, en una relación en la fábrica. Y de allí en adelante lo que se hizo fue una serie de reformas que vienen de la mano básicamente de pequeñas leyes de reformas del Código del Trabajo y han superpuesto una serie de normativa dentro del Código del Trabajo. Yo quisiera mencionar luego el tema de la Constitución del 2008. ¿Qué pasa con la Constitución del 2008 y sobre todo con los mandatos constitucionales? Recuerdan ustedes que la Constitución viene de la mano de unos mandatos constitucionales. Mandatos dentro de los cuales se elimina la tercerización y el trabajo por horas, si ustedes se acuerdan. La Constitución del 2008 tiene elementos, diría yo, positivos a favor de el fortalecimiento y sobre todo el reconocimiento del trabajo o de otras formas de trabajo,
pero al mismo tiempo tiene, desde mi punto de vista, ciertos retrocesos desde el punto de vista de los derechos colectivos, es decir, lo que tiene que ver con sindicatos, con huelga y con contratación colectiva. Y diría yo que en el tema de la Constitución del 2008 se genera, como parte de los mandatos constituyentes, el decreto 1701 y el acuerdo 225. Estos dos instrumentos jurídicos de muy baja jerarquía normativa, porque ustedes saben que la jerarquía normativa está la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos, los acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, de muy baja jerarquía dentro de la estructura normativa del país, se plantea la revisión de la contratación colectiva. De la contratación colectiva del sector público. Y se establece a través de mecanismos que implementa el propio Ministerio del Trabajo la recategorización de los trabajadores. Es decir, había dos regímenes laborales, siempre ha habido dos regímenes laborales. Con las enmiendas constitucionales del 2015 se elimina estos dos regímenes laborales, pero después, como sale la Corte anterior y llega la nueva Corte Constitucional, vuelve a existir dos regímenes laborales. El régimen laboral destinado a los servidores públicos, que tiene un sistema jurídico propio, y un régimen de trabajo que está destinado a los obreros del sector público, entre comillas obreros, ahora se habla de la categoría de trabajador y no de obrero, pero la Constitución lo llamaba así, a los obreros del sector público y a los trabajadores en general del sector privado. Estas dos últimas categorías, grupos, regidos por el Código del Trabajo. Entonces, decía yo que con los mandatos constituyentes y además con estos decretos y este acuerdo, se empieza a revisar los contratos colectivos, lo cual supone una violación al Convenio 98 de la OIT. El Convenio 98 de la OIT establece que la contratación colectiva es un asunto bilateral. Y con el decreto 1701 y con el acuerdo 225 se permite al Estado que tenga dos formas de participar en la contratación colectiva. Como empleador en el ámbito público, pero además como revisor de las cláusulas. No quiero argumentar aquí que no se deberían haber revisado cláusulas, pero esa revisión debió haber venido de los propios trabajadores, o por lo menos de la propia renegociación de las cláusulas entre Estado, empleador, y entre trabajadores. Pero no puede el Estado vía Administración del Trabajo, es decir, Ministerio del Trabajo, decir esta cláusula vale, esta cláusula no vale o esta cláusula no vale. Pero además, con ese pretexto, se aprovechó para revisar los contratos colectivos no solo de Petroecuador, no solo de la empresa eléctrica de Quito, sino de todos los ámbitos del sector público, incluyendo, por ejemplo, las personas que se dedican a recoger los desechos sólidos de las diversas municipalidades del Ecuador, que como ustedes saben tienen muy bajos salarios. Entonces, ¿por qué es relevante este elemento que les cuento como resultado de la Constitución del 2008? Porque ahí empieza la restricción de los derechos a la negociación colectiva y a la sindicalización en el sector público. Dada la estructura del mercado de trabajo, que obviamente se ha explicado debidamente por las dos personas que me antecedieron, por Raúl y por Pedro, nosotros tenemos una fuerza laboral formal en relación de dependencia muy pequeña, y de ella la sindicalización en el sector privado es mínima. Se habla de 1.5% hasta el 5% los más optimistas. Es decir, apenas el 5% de las personas que están en relación de dependencia en los cálculos más optimistas estarían sindicalizados. Entonces, la fuerza de los movimientos sindicales estaba en el sector público. Cuando usted a un sindicato le quita el derecho de negociación colectiva, ese sindicato no sirve. Porque el sindicato está para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La ley, es decir, el Código del Trabajo establece los mínimos. Nadie puede violar esos mínimos. Y el contrato colectivo va más allá de los mínimos que establece el Código del Trabajo. Entonces, si un sindicato, un comité único en el sector público o un comité de empresa en el sector privado, no tiene capacidad para mejorar las condiciones laborales de sus integrantes, no existe. No sirve ese sindicato. Entonces, precisamente la reducción de esta capacidad de negociación colectiva y la forma, sobre todo, como se le hizo, fue
lo que mermó la capacidad de los sindicatos a nivel público. Y eso repercute directamente en la capacidad del movimiento sindical de poderse sentar a la mesa con el gobierno o con los empresarios para negociar reformas laborales. Entonces, decía que este es un segundo elemento, lo que se deriva de la Constitución del 2008 y sobre todo de los mandatos constitucionales y de este decreto y este acuerdo que he mencionado. Si es que luego en las preguntas podemos hablar del tema del contrato por horas y la flexibilización laboral que se eliminó con el mandato constituyente número 8, y me gustaría pasar al tema de las reformas laborales del 2015. Ese es un elemento muy importante en la flexibilización y en la reducción de derechos de los trabajadores. ¿Qué pasó en el año 2015? Dos elementos importantes. Primer elemento, la Ley de Justicia Laboral, así se le denominó, la Ley de Justicia Laboral, que tiene cosas interesantes. La más interesante, el tema del seguro social para personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar. Es decir, se crea un seguro social para principalmente mujeres que realizan trabajo no remunerado del hogar. Esto tiene sus bemoles, sobre todo en la eficacia que tuvo ese seguro dirigido a estas personas, pero también tiene otros elementos la reforma de 2015 de la Ley de Justicia Laboral, que tiene que ver con los contratos de trabajo. En el tema de los contratos de trabajo hay dos elementos en el 2015. El primer elemento, que se pasa como contrato, digamos, central al contrato indefinido. Es decir, se elimina el contrato a tiempo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier relación de dependencia que usted establece con cualquier persona en el ámbito privado se convierte, después de pasar el término de prueba, que son 90 días, en un contrato indefinido. La única forma de terminar ese contrato es por las causas justas, es decir, lo que se llama visto bueno, o con despido intempestivo con indemnización correspondiente. Esa era la estructura hasta antes del 2015. Perdón, desde el 2015, ese pasa a ser el contrato tipo de nuestro sistema jurídico. ¿Okay? Y se elimina el contrato fijo. El contrato a tiempo fijo era el que a usted le contrataban por 1 año, por 2 años, y cumplidos los años, siempre que le notifiquen con anticipación, a los 2 años usted terminaba su relación de trabajo sin lugar a indemnización por despido. Entonces eso se transforma en el 2015. Desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y desde el punto de vista de la estabilidad en el trabajo, eso es bueno, porque permite tener una relación de dependencia definitiva y permite que si a usted le sacan del trabajo le paguen una indemnización. Ahora, este es un primer elemento de la reforma del 2015. El segundo elemento de la reforma del 2015 son las enmiendas constitucionales. Las enmiendas constitucionales hacen un caos del tema de la legislación laboral. La primera cuestión es la eliminación de estos dos regímenes laborales, es decir, del régimen destinado al servidor público con la LOSEP y del régimen que está cubierto por el Código del Trabajo. Eso los elimina para el sector público. Y dice el sector público, todos se rigen por la ley de servicio público. Con lo cual, el Código de Trabajo se retira del ámbito de protección a los trabajadores del sector público. Y esto tiene varias consecuencias. La primera consecuencia, en la misma línea que he mencionado de la contratación colectiva y la libertad sindical, la primera consecuencia es que los sindicatos se debilitan. Porque a usted, al nuevo trabajador, le dice, mire, usted es o está regido por la ley de servicio público. Es decir, puede formar asociaciones, porque la ley de servicio público no dice en ninguna parte que usted pueda formar sindicatos. Para mí, no hay restricción. Sin embargo, no hay una expresa norma en la LOSEP que diga que usted puede formar sindicatos. Porque el sindicato se ha pensado que es solamente una organización del obrero, sea el sector público o privado. Entonces, primera restricción, el tema de la libertad sindical. Y segunda restricción, el tema de la no firma de contratación colectiva en el sector público. Es decir, no hay contrato colectivo en el sector público en esas enmiendas.
Eso debilitó totalmente a los sindicatos del sector público. Y el sector público era el de más fuerza sindical en nuestro país. Si a esto aumentamos un elemento no jurídico, sino que está fuera del ámbito jurídico, que es justamente la atomización del movimiento sindical. En el 2008 estábamos hablando de 5 centrales sindicales y en el momento hay 13 centrales sindicales. Centrales sindicales, es decir, las más grandes organizaciones, las de tercer nivel, efectivamente. Pero esa es la situación del movimiento sindical. En esas circunstancias viene la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y como bueno, aquí se ha dicho con más propiedad de lo que yo puedo decir, hay un gran paquete de reformas laborales. La primera cuestión que establece esta carta de intención es la reducción de la masa salarial. Obviamente, del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que disminuir personas con relación con trabajo en el sector público. Hay despidos masivos en el sector público. Con un sindicato debilitado en el sector público y sin capacidad de contratación colectiva. Entonces, obviamente, la reacción que se puede tener desde el sector público frente a algo tan grave como es que me quiten derechos es poca, porque no hay sindicatos, o hay sindicatos muy debilitados. Segunda cuestión, la disminución de las vacaciones. 15 días más un día que me van a quitar de mi salario. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En el derecho laboral opera un principio que se llama de progresividad y no regresión, o también se conoce como la intangibilidad de los derechos laborales. Es decir, los derechos laborales no pueden retroceder. De ahí toman los derechos humanos el principio de progresividad y no regresión del derecho laboral. Y resulta que constitucionalmente usted podría tener la posibilidad de decir, a mí no me pueden rebajar los derechos porque mis derechos son intangibles. Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurre decir que hay que disminuir 15 días si no es por las razones que Pedro aquí ha explicado también? Es para dividir. Pero además, fíjense la perversión de esta cosa. Le quito 15 días y además le quito un día por cada mes. O sea, me están quitando el 13º, pues. No me están pagando lo que les corresponde. Eso es una regresión de derechos que constituye una violación constitucional. Entonces, primer elemento, ese tema. Segundo elemento, supuestamente la rigidez de nuestra legislación laboral, ¿no? Porque eso dice la carta de intención, dice que nuestro sistema laboral es rígido y que hay que mejorar la competitividad y no sé qué, todas estas cosas que ya se han explicado. Entonces dice, es necesario volver al tema del contrato a tiempo fijo, o sea, como contrato principal. Y esto coincide completamente con la propuesta de las cámaras, que es introducir una serie de contratos precarizados, como por ejemplo el contrato de emprendimiento, que se supone que el empleador durante hasta 3 años no debe pagar indemnización cuando hay despido intempestivo. Primera. Otra, aumentar el término de prueba. El término de prueba en la actualidad es 90 días en todos los contratos y 15 días para el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar. Eso pasaría, no se sabe a cuánto, pero quieren aumentar. Y también hay otros tipos de contrato muy semejantes, como por ejemplo, si yo declaro pérdidas en mi empresa, yo voy a poder tener posibilidades de disminuir mi indemnización por despido intempestivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de precarización de la relación laboral. No hay derechos. Pero una cosa que es bien importante que aquí se ha dicho, que me parece súper importante que en la investigación que ustedes están haciendo eso se vea. Este trabajo ya se vino haciendo por ramas. O sea, se viene haciendo justamente sobre todo en la agroexportación, ¿no? Que para las flores, que para el banano, ya se han cambiado sobre todo, ¿qué? Las jornadas laborales. El código del trabajo es bien claro en ese punto. Usted tiene que descansar 48 horas seguidas. Eso dice el código del trabajo. Con estos pequeños acuerdos que se han hecho para determinadas actividades, lo que le dicen es, bueno, ¿sabe qué? Usted puede descansar pasando unos días, o si no, no sábado y domingo, sino lunes y martes, miércoles y jueves, lo cual tiene repercusión en la calidad de vida, porque resulta que los hijos o la persona con la que vivo o como sea, también tiene descanso sábado y domingo, yo voy a tener el lunes y el martes, en fin.
Entonces tenemos el tema de las jornadas y obviamente en estas condiciones de sindicalismo débil, de contratación colectiva débil, es que se plantean estas reformas laborales. Hay que decir un par de elementos más. No es políticamente, creo yo, o es mi opinión, no es políticamente viable en este momento hablar de una sustitución total del Código de Trabajo, porque ese Código de Trabajo que tenemos es viejo, medio caduco, pero es protector, porque viene de un momento histórico en el que había un cierto mood social que era posible plantear ese tipo de cosas. Si nosotros vamos a un nuevo código que está hecho por ahí en algunas de las centrales sindicales, vamos a tener que negociar y eso significará reducción de derechos. Ahora, hay ciertos elementos que no pueden dejar de ponerse en la mesa cuando hablemos de una reforma laboral. Y el primer elemento es el tema del sindicato por ramas. En este momento nosotros tenemos un sindicato por empresa. Pero fíjense ustedes en una empresa de 400 personas, que es una empresa grande en nuestro país. O sea, desde el punto de vista jurídico, económicamente, no sé, pero digo, es grande desde el punto de vista jurídico, ¿no? En una empresa de 400 personas, les voy a poner un caso concreto de una empresa que existe, que conozco. Una empresa de 1.400 personas, lograron sindicalizarse 60, porque la ley exige 30. O sea, 60 ya es un número gigante para un sindicato en nuestro país. Obviamente, el empleador, ¿qué es lo que hizo? Votó a todos los 60 miembros del sindicato. Punto. Y arregló el asunto. En este momento, el sindicato de empresa lo que hace es debilitar la posición del sindicato. Porque yo tengo 60 trabajadores frente a 1.000, como empleador me deshago de esos 60 y los otros 1.000 quedan ya asustados y no se van a sindicalizar más nunca. Eso pasa en todas las empresas grandes de ese país, en todas. Entonces el sindicato por ramas a mí me permite poner en discusión, ya no en una empresa donde además el empleador me conoce, donde además sabe claramente quiénes son los cabecillas del sindicato. Entonces ese es un elemento, el sindicato por ramas es una cuestión que tiene que discutirse. Y bueno, ya para terminar, quisiera decir que a propósito de lo que mencionaban acá sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, yo además soy abogada litigante, litigo el tema de derecho colectivo del trabajo, sindicatos, huelgas, esas cosas, y además contratos individuales de trabajo, es decir, despidos y eso. Nosotros solicitamos mediante una acción de acceso a la información pública, que es una acción constitucional, datos sobre la carta de intención, no solo la carta de intención, sino el memorando de entendimiento, otro memorando que se llama memorando, algo así como memorando de financiero y económico con el Fondo Monetario Internacional y el pagaré. Solicitamos que nos entregue. Nosotros hemos planteado hasta ahora 6 acciones de acceso a la información pública. Lo que les cuento a manera de anécdota es que en las 6, el representante de la Procuraduría General del Estado ha pedido que nos metan presos como respuesta. Y de las 6, una nos han concedido. Las otras 6 nos han negado, las otras 5 nos han negado en todos los casos. ¿Perdón, y qué argumenta? Para que nos metan presos. Verás, la primera argumentó que estamos causando pánico financiero. Y la segunda que estamos abusando del derecho. Entonces, esos son los argumentos. Esta información sobre el Fondo Monetario Internacional, hay algo está publicado, etcétera, ¿no? Pero lo demás está bien escondido y tiene que ver con precisamente que estamos hablando de privatizaciones, de reducción de empleo, etcétera, etcétera. No sé qué más puedo decir, creo que nada más. Obviamente los convenios internacionales de la OIT, el artículo 1 del Código del Trabajo le dan la categoría de normas aplicables a casos concretos, es decir, aplicables a sentencias. Antes de que la Constitución del 2008 diga que son parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 1 desde 1938 está en el Código del Trabajo, sin embargo no se aplica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, hasta aquí. Bueno, muchas gracias a
nuestros tres expositores y ahora aprovechando que les tienen a los tres enfrente, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen algo que acotar. Este es el espacio, o de pronto si los mismos ponentes tienen algo más que decir, algo que aumentar a sus exposiciones, este es el espacio, así que queda libre. Lo que sí les voy a pedir es que si desean hacer alguna pregunta, pasen acá para que por favor todo se quede grabado. Luego hacemos una transcripción y la idea es llegar a tener una publicación con todos estos diálogos laborales, ¿no? Entonces pasen por favor. Bueno, compañeros panelistas, muy buenas noches. Compañeros estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Primero voy a presentarme. Mi nombre es Patricio Pillajo, soy presidente de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha y somos parte de una nueva organización sindical que se denomina IFES, bajo la premisa de esos vacíos que está dejando el movimiento sindical, que de una u otra manera perjudica al mismo movimiento sindical. Bajo esa falencia nosotros consideramos y hemos formado esta nueva organización sindical con el único fin de seguir, como les decía hace un momento, de llenar esos espacios que están quedando y que nosotros consideramos que sí es bien importantísimo que en este caso ustedes como jóvenes trabajadores que son o futuros trabajadores que van a ser, también tengan en consideración estos pronunciamientos. Primero, tres puntualizaciones al respecto de esto de lo que hemos conversado más bien. Primero, el tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, yo creo que eso ya lo trataron muy claramente ustedes, tanto Pedro como Angélica, y estamos claros en eso. Lo que sí nos lleva a eso es, nosotros habíamos entablado una demanda de inconstitucionalidad conjuntamente con Acción Jurídica Popular a este tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con este gobierno. ¿Pero por qué nosotros lo hicimos? Porque nosotros consideramos que violentó la Constitución, no pasó por la Corte Constitucional como debe ser establecido. Entonces, nosotros vimos que sí era preciso hacerlo y lo hicimos. Vean, en el camino se verá si es que sirve o no sirve esta acción que nosotros realizamos en la Corte Constitucional y veremos. Este acuerdo que nosotros consideramos que es ilegal, que es inconstitucional, permitió a la segunda situación que yo vengo en este momento. El paquetazo como nosotros lo hemos llamado, porque es un paquetazo que llega a los sectores más vulnerables que tiene la sociedad ecuatoriana. Entonces, yo creo que ya del paquetazo igual o de las reformas, todo eso, me voy a centrar en las reformas laborales a que nosotros nos venimos llamados como trabajadores que somos. Vean, nosotros hemos venido asistiendo a los diferentes diálogos laborales aquí en la Universidad Católica y en algún momento ya hubo un pronunciamiento al respecto del Código de Trabajo. ¿Qué decíamos nosotros? Vean, podrá ser viejo, podrá ser obsoleto, pero por lo menos nos está garantizando este momento lo poco que tenemos. ¿Qué va a pasar nosotros? Entramos a revisar un nuevo proyecto de Código de Trabajo. ¿Vamos a tener garantías? ¿Vamos a pelear en la misma situación que estamos ahora, que ya muy claramente ya los explicaron los panelistas? No estamos en igualdad de condiciones para entrar este momento a pelear. Pero sin embargo, muchas de las organizaciones que ya mencionaron también, de las confederaciones nacionales,